Buen día con todos, mi nombre es Isamar Yanis Villalobos Pérez. El día de hoy les voy a hablar sobre espirometría en EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un proceso patológico caracterizado por una limitación del flujo respiratorio que no es completamente reversible. Va a estar asociado a una reacción inflamatoria pulmonar persistente, principalmente frente al humo del tabaco y la leña. Puede estar o no acompañada de síntomas como disnea, tos y expectoraciones. También puede existir exacerbaciones, efectos extrapulmonares y enfermedades concomitantes. La espirometría se va a encargar del estudio de la función pulmonar. Esta va a medir tanto volúmenes como flujos que se van a generar en el curso de una maniobra voluntaria de expiración forzada. Las anormalidades de la función pulmonar se pueden dividir en restrictivas y obstructivas. Su identificación no señala un proceso patológico o anatómico específico. Sin embargo, cada tipo se asocia con enfermedades específicas. Los defectos restrictivos se asocian con el padecimiento del parénquima pulmonar o limitación del movimiento de la caja torácica, mientras que los defectos obstructivos se deben a una dificultad para el flujo del aire a través de la tráquea y de los bronquios. Existen algunas contraindicaciones para la realización de la espirometría. Aquí tenemos la traqueostomía, dolor abdominal, náuseas, vómitos, demencia o estado confusional, cardiopatías complejas, crisis hipertensivas, infarto de miocardio reciente, infecciones respiratorias activas, hemoptisis reciente de origen desconocido, enfermedades cardiovasculares inestables, neumotórax reciente, entre otros. La realización de la maniobra, para esto se debe crear un ambiente agradable y cómodo para el paciente. Se le debe situar en una postura adecuada y se le deben colocar las pinzas de oclusión nasal. Existen condiciones previas para la realización de la espirometría. Por ejemplo, evitar horas previas el consumo de fármacos broncodilatadores, comidas copiosas, realizar ejercicios físicos y también el consumo de tabaco y alcohol. En cuanto a la persona que va a realizar dicha técnica, debe estar correctamente capacitada, conocer las medidas de la función pulmonar, los criterios de aceptabilidad y repetibilidad y también conocer los errores que pueden presentar al realizar la maniobra. La espirometría en EPOC, esta va a ser imprescindible para confirmar su diagnóstico y también para valorar la severidad, el pronóstico y el control evolutivo. En el análisis de la función pulmonar, la capacidad vital es el volumen más importante para determinar el esfuerzo del paciente y la presencia de un componente restrictivo. Para diferenciar si la reducción de la capacidad vital se debe a una restricción u obstrucción, se requiere determinar la tasa de flujo, la cual se puede obtener midiendo el volumen expiratorio en un periodo de tiempo. Se van a considerar parámetros fundamentales en dicha prueba. Tenemos al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada y el índice de Tichenau, que va a ser la división entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Existen algunos parámetros, como la curva volumen-tiempo, en donde el volumen en litros va a estar en el eje de las ordenadas y el tiempo transcurrido en segundos va a estar en el eje de las abscisas. Tenemos también la curva flujo-volumen, donde el flujo de aire va a estar en el eje de las ordenadas y el volumen de aire en las abscisas. La curva volumen-tiempo, en esta se va a identificar gráficamente la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, mientras que en la curva flujo-volumen
El punto máximo va a marcar el flujo pico expiratorio. Las mediciones tiempo-volumen de una espirometría incluyen la capacidad vital forzada, que es el volumen total de aire que expulsa el paciente desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima realizada en el menor tiempo posible. Su valor normal es superior al 80% del valor teórico. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser el volumen de aire que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Su volumen normal es mayor al 80% del valor teórico. El índice de Tiffinau, su valor normal es mayor al 70%. Su valor post broncodilatación menor del 70% va a ser diagnóstico de POC. El FEV, el flujo medio alcanzado en el tramo de la curva comprendido entre el 25 y 75% de la capacidad vital forzada. Acá tenemos un diagrama en donde lo primero tenemos que ver es el índice de Tiffinau para poder diferenciar si estamos ante un proceso no obstructivo y un obstructivo. Para confirmar que sea un proceso obstructivo, este índice de Tiffinau va a ser menor del 70%. En los procesos obstructivos existe una limitación a la salida del aire, por lo que se observa una reducción desproporcionada del volumen expiratorio forzado en el primer segundo respecto a la capacidad vital forzada. Por lo tanto, la relación del índice de Tiffinau está disminuido. A medida que el proceso obstructivo avanza, se evidenciará una reducción progresiva del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por lo tanto, el patrón obstructivo típico se va a caracterizar por una capacidad vital forzada normal, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo normal o disminuido y un índice de Tiffinau disminuido. Aquí tenemos una clasificación Goltz de la EPOC según patrón espirométrico. En todos estos el índice de Tiffinau va a ser menor del 70%. En el nivel de gravedad leve, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor del 80%. En el nivel de gravedad moderado, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor de 80%, pero no menor del 50%. En el nivel de gravedad grave, el valor expiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor del 50%, pero no menor del 30%. En el nivel de gravedad muy grave, el índice de Tiffinau va a ser menor del 70% y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor del 30%. O de lo contrario puede ser menor del 50%, pero va a estar acompañado de una insuficiencia respiratoria crónica o una insuficiencia cardíaca derecha. Gracias.